Ok, buenas noches. Estamos aquí hoy en una clase especial, para acompañar a nuestro querido Jonathan. La verdad lo traje más para tener un respaldo, así si alguien no va a venir o va a hacer algún problema en la clase, entonces aquí tenemos como el abogado, entonces aquí ya estoy más protegido. O cualquier una palabra que no está en su lugar, entonces para no caer en justicia. Es importante porque hasta donde yo escuché, y lo voy a escuchar más, su abuelo, para los que no saben, como me dijeron algunos, que si no hubiera por él, no sé si existiera la comunidad como está hoy en día. Uno de los fundadores, de los primeros, y siempre tenemos que ser bien agradecidos y reconocer eso. Es una responsabilidad lo que tenemos hoy, de seguir dejando a nuestros hijos por lo menos lo que recibimos y no menos. Hay que tratar que sea más, pero hay que siempre tratar que no sea menos. Como vimos en Tu Bishvat, uno recibió árboles y también plantó árboles para sus nietos o para lo que sea, para dejar lo que recibió también. Entonces la responsabilidad es tuya, pero no nada más tuya, sino de todos nosotros. Y no nada más hoy, sino cualquier día. Cualquier cosa que podemos hacer aquí en la comunidad, tenemos que saber la influencia que puede dar, a veces para 100 años más adelante, un efecto de mariposa espiritual que es importante entenderlo. Y como yo estuve en una comunidad muy pequeña hace poco en Marruecos, y el tema que hablé ahí era que ahí toda la comunidad son como 200 judíos, y le dije que cada uno tiene mucho más responsabilidad, porque en una comunidad como México, dando un ejemplo conocido, 50,000 judíos o 60,000, no importa. Si uno de ellos no va a ir a la sinagoga o no va a participar o va a salir del país, a ninguno no le va a importar, porque hay 49, 99 más. Entonces no es tan importante. Y Panamá, un poco, si te quedas aquí un año no te van a hacer nada, ni se van a dar tanto cuenta, porque tienen ahí 20,000 judíos, yo que sé. Entonces no es tan importante cada uno individual. Pero en una comunidad pequeña, cada uno equivale a 2,000, 3,000, 4,000 judíos. Cada uno tiene esa responsabilidad. Porque cuando tú no vas a estar, un porcentaje grande de la comunidad no está. Entonces, yo una vez estuve en una yeshiva cuando los jóvenes en México ya se fueron, regresaron, y yo me quedé el único. Y me dijo ahí el rabino, si tú te vas, o si no vas a llegar, es decir que toda la yeshiva no llegó. Es una responsabilidad, Casi no me podía mover. Entonces tenemos que saber, al momento que estamos acompañando hoy a Jonathan, que siempre vamos a poder seguir en esa comunidad, siempre mejorar esa comunidad, seguir el trabajo que hizo su abuelo y para todo el tiempo. Hoy vamos a hablar sobre algo interesante, creo la base más importante del judaísmo, que es la salida de Egipto. La salida de Egipto lo encuentras en cualquier lado, en cualquier lugar donde tocas, en cualquier fiesta, en cualquier día casi. Sí, en cualquier día encuentras la salida de Egipto. En cada mitzvah que estamos haciendo hay recuerdo de la salida de Egipto. En Shema Israel dices Yetziat Mitzrayim. En Shabbat, en el Kiddush, Zecher Yetziat Mitzrayim. En cualquier lugar. En cada cosa, no puedes comer esto, no puedes comer el otro. ¿Por qué? Porque yo te saqué de Egipto. Hoy vimos los 10 mandamientos. También porque yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. Todo el tiempo habla de la salida de Egipto, hasta que hay una frase en el Talmud que dice que cada generación, en cada lugar, uno tiene que decir y ver, es una obligación de sentir como que está saliendo de Egipto en este momento. Y ahí empieza la pregunta, ¿cómo puedo sentir yo que estoy saliendo de Egipto? Puedo viajar a Egipto y salir de Egipto, pero
¿Cómo puedo sentir en verdad o qué necesito sentir de salir de Egipto? Esa frase nos enseña que la salida de Egipto no pasó nada más una vez en la historia, en 2448 en la historia, y ahí se acabó salida de Egipto. La salida de Egipto sigue actual cada año, cada día. Vamos a ver cómo lo podemos aplicar hoy en día. Primero tenemos que entender qué es Egipto y vamos después a entender qué es salida de Egipto. La primera pregunta vamos a hacer. ¿Ustedes piensan que en Egipto los judíos sufrieron o no? ¿Era difícil Egipto o no era difícil? ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Muy difícil? ¿Muy difícil? Todos así como una cara triste, sí, claro, muy difícil. Pero los judíos que estaban en Egipto no pensaban así. Querían regresarse. No nada más querían regresar, primero no querían salir. Después cuando ya salieron cada vez dijeron vamos a regresar a Egipto. Entonces no era tan difícil. A menos que tenían el síndrome de Stockholm. ¿Ok? Pero sin hablar de eso, ¿ok? No parece que era tan duro, tan difícil si todo el tiempo querían regresar a Egipto. Es que no conocían otra cosa. Sí, pero igual una persona que sufre y sufre y sufre no quiere regresar a sus sufrimientos, prefiere a veces estar en un desierto libre en vez de estar en un lugar que todo el tiempo sufre, a menos que no estaba sufriendo. O sea, lo que sea como el síndrome cuando pones a una rana en agua y la pones a calentar poco a poco, no salta. Ese experimento nunca lo hice, pero así dicen que es, ¿ok? Que uno cuando está acostumbrando poco a poco a algo, después ya no siente que sufre. Eso es lo que quieres decir. Estoy de acuerdo, es parte que cuando la esclavitud en Egipto era paso a paso. Entonces, como ya se acostumbraron y ya nacieron dentro de eso, así como pasaron con los esclavos en Estados Unidos y así como pasa en cualquier lugar, cuando uno se nace en una mentalidad, ni siquiera piensa de salir de eso. Y también en cualquier lugar del mundo tercero, cuando la gente nace en no esclavitud de antes, pero como tipo esclavitud, no piensan a veces de salir de eso, no tienen tanto. Pero aquí hay un punto un poco más profundo que es Egipto. Egipto, en hebreo, es Meitzarim. Meitzarim es estrechez, lugares, ¿cómo se llama? Angostos, ¿ok? Meitzarim lo podemos decir, o esclavitud también lo podemos traducir a una palabra que es adicciones. Cuando uno está adicto a algo, ¿ok? Por ejemplo, el ejemplo más fácil de entender, cuando uno fuma todo el tiempo, es una adicción, es algo malo, sufre y va a sufrir, pero sigue fumando y a veces no quiere salir de eso. Me dijo uno, yo prefiero vivir 80 años, 70 años con cigarrillos de vivir 100 años sin cigarrillos. Hay gente que están felices de hacerlo, saben que está mal, pero siguen haciendo y no quieren salir de eso. Ese es una esclavitud, ¿ok? Porque tú puedes ver una persona que no consiguió cigarrillo y está en un paseo y todo el paseo se dañó porque no tiene ahorita cómo fumar. Entonces es decir, es una esclavitud porque sin eso no puedes. Ahora, ¿cómo salimos de eso? Entonces ya entendimos que Egipto no quiere decir nada más un lugar en el globo, sino es un estado que podemos tener también hoy en día, un estado de esclavitud, un estado de adicciones. ¿Ok? Cada uno en su adicción, pero tiene que salir de esa adicción, tiene de buscar alguna forma de salir. Vamos a ver cómo el pueblo de Israel salieron en la historia y así vamos a ver cómo podemos salir hoy en día. Algo interesante que una vez empezamos, pero no lo desarrollamos tanto, hay que poner un poco mente para captar todo el concepto. Nosotros tenemos 3 partes importantes en el cuerpo que a mí siempre lo agarran y lo llaman Moach, Lev, Kaved. Moach, el cerebro, la mente, Lev, el corazón y Kaved, el hígado. Moach es los pensamientos, Lev es los sentimientos y Kaved siempre lo dan como el símbolo de los deseos. Cuando el Moach está arriba, después el Lev y después abajo están los deseos, forman la palabra Melech. Es el rey. Tú eres el rey de tu cuerpo, de tus pensamientos, de tus deseos, pero a veces pasa al revés. Los deseos marcan el camino de uno.
y ahí el Kaved está antes. Entonces lo que pasa con adicciones, el Moach, la mente entiende que está mal, el Lev, el corazón a veces siente que está mal, pero ¿quién domina aquí? Kaved. El Kaved, el hígado, los deseos dominan y dicen, mira, el Moach y Lev están como Juntos. en cárcel, ¿ok? Son esclavos de los deseos. ¿Qué se hace para ese momento? Vamos a ver, en todos los exilios del pueblo de Israel siempre tenían que tener 2 personas para sacar al pueblo de la esclavitud. En Egipto había Moshe de un lado, pero Aarón tenía que estar del otro lado. También en Babilonia, cuando estaban ahí al final del exilio, en 3408 de la creación del mundo, llegó Mordejai y del otro lado llegó Esther. En este exilio que estamos, dicen que va a venir Mashiach y va a venir Eliyahu Naví. ¿Qué hay en común entre esas 3 cosas? No nada más eso. Las letras. Moshe empieza con Mem, Aarón con Aleph. Ese en Egipto. En Egipto, en Babilonia también. Mordejai, Mem y Esther Aleph. Mashiach igual. Mem y Aleph. Mem es Moach, ¿ok? Y Aleph es ¿Ale? Hashem también, pero más Ejad, ¿ok? Ejad, ¿qué es? 1, ¿ok? Ejad también es Ahava, ¿ok? ¿Cuánto suma Ejad? 13. 13. Ahava también 13. 1 más 1, ¿cuánto suma? 2. No, 26. Si Ejad es 13 y Ejad es 13, 26 forma la palabra de Dios, ¿ok? Te estoy hablando matemáticamente, no ahorita cuentas de que suma 2. Algo sencillo, 26. ¿Ok? Ese es el nombre de Dios. Ahora, la letra Aleph en hebreo también viene de un Yud que está arriba, ¿ok? Un Yud que está abajo, al revés, y un palito que conecta entre esos dos. ¿Qué son? 21. Aparte de eso, 26. ¿qué son Yud y Yud? 26. Ustedes saben en el Sidur cómo aparece el nombre de Dios, más de todo el Sidur Ashkenazi. Adonai. No, en el Sidur Ashkenazi, míralo, ¿cómo aparece el nombre de Dios? 2 Yud, 2 Yud, ¿ok? Yud. 2 Yud, ¿ok? Le preguntó un alumno a su rabino, ¿por qué cuando hay 2 puntos es como una separación? Y cuando uno está encima del otro, y cuando uno está al lado del otro, es como el nombre de Dios. ¿Cómo así? Dijo, cada Yud es un Yudí. Cuando el Yudí está encima del otro, entonces es una separación. Pero cuando está al lado del otro, piensa que es igual y no piensa que está encima de él, forman la palabra de Dios. Entonces, cuando lo conectas, ahora, si vemos algo interesante, en Aleph, la primera Yud está bien, la segunda Yud está al revés. Pero sin embargo, la Vav, el palito, lo conecta. Es el trabajo de corazón. Es el trabajo que más de todos los Hasidim trajeron al mundo, con el Baal Shem Tov y todo. Antes, no siempre, no todos, pero había mucha gente que empezaron a hacer categorías de gente según conocimiento. Es decir, así como pasó en China después de Juan Gdu, que quemó todos los libros de historia, lo que sabía más era mejor. Entonces había gente que dijeron, ese es mejor judío porque él sabe todo el Talmud, el otro no sabe nada, campesino, entonces no es tanto. Y llegó el Baal Shem Tov y dijo no. A veces puede ser un niño que sabe decir nada más cucuricu, que el rezo de él va a ser mejor del rezo de todos los Hasidim que están en la sinagoga rezando en Yom Kippur, porque él lo saca de su corazón. Él está más conectado. Sí, su yud, su forma está totalmente al revés, no sabe qué hacer, pero su corazón está 100% completo. Entonces aquí llegó un momento de corazón, de conectar entre la gente. Porque si tú no metes corazón, no puedes acercar a nadie con información nada más. Entonces por eso siempre la conexión en los exilios, Moshe de un lado es información. Es lo que trajo la Torah de Dios, información todo el tiempo. Pero Aarón, Oev Shalom, Verodef Shalom, siempre estaba acercando a la gente con corazón. Esa combinación sacó al pueblo de Israel de Egipto. Esa combinación también entre Mordejai y Esther. Mordejai, información, era el rabino principal, y Sanedrín y todo. Esther es corazón, los dos juntos sacaron al pueblo de Israel ahí del exilio. Mashiach va a ser también el hombre de la información
con conocimiento, Eliyahu, Veshiv Levavot al Banim, que junta, que une a los corazones. Si trabajas mente y corazón todo el tiempo, puedes salir adelante. Porque, ¿cuál es el problema? Al principio dijimos, cuando el cerebro y el corazón están dominados por el kaved, por el hígado, no puedes avanzar, estás en una adicción. Al momento que tú logras agarrar la mente y el corazón encima del hígado, entonces ahí puedes salir. Esa es salida de Egipto. Ese también en cada casa tenemos. El hombre es más mente, la mujer es más corazón. Al juntar y al combinar hombre y mujer, puede salir un niño educado. Porque el papá le da información y a veces no tantos sentimientos como la mamá le puede dar. Es muy importante tener esa conexión y esa combinación todo el tiempo al momento de tener la educación. En los tefilín siempre lo estamos haciendo lo mismo. Tenemos un tefilín en la mano, que es fuente del corazón, y uno en la cabeza, que es mente. Todo el tiempo tenemos que combinar mente y corazón. No se puede poner un tefilín o más, tiene que poner los dos. No se puede tener familia sin tener hombre y mujer. No es que alguien es más importante del otro, los dos son importantes, cada uno en su lugar, lo más importante, ¿ok? Porque nada más al combinar vas a poder salir adelante. El mundo de hoy, estamos casi en Egipto. Tantas tentaciones afuera, tantas cosas, tantas adicciones, ¿ok? Y cada uno podemos tener ejemplos sin parar, ¿ok? De todas las adicciones que tenemos al momento que podemos generar una salida de Egipto hoy en día, en 2016, es a través de combinar mente y corazón. Cuando el pueblo de Israel salen de Egipto, dicen "Vajejen yitzu berechush gadol", que van a salir con riqueza. ¿Qué tipo de riqueza están hablando? ¿Pertenencias? Ese es el primer pensamiento. Tenían plata, mucha plata. Ok, pero ¿qué van a hacer con plata ahorita en el desierto? ¿Cuál es el sentido de sacarlos nada más con plata? No nada más. Aquí entra otro punto. Las dificultades que tenían en Egipto y al salir de adicciones, al superar un problema, ya eres más fuerte. Es decir, a veces uno piensa por qué tengo dificultades y no entiende y se molesta con las dificultades. En lugar, cuando esas dificultades le dan el poder de tener después, de fortalecerse después. Por eso el pueblo de Israel, ¿cuándo recibieron la Torah? ¿Abraham Avinu recibió la Torah? No. Isaac tampoco, Jacob tampoco. Ninguno. ¿Por qué el pueblo de Israel después de la salida de Egipto reciben la Torah? Porque cuando mostraron que podían salir, estaban metidos en un problema, estaban metidos en Egipto, dice Jajamim, que llegaron casi al nivel más bajo de la impureza. Es decir, bajaron mucho. En Egipto no eran en un nivel alto, eran en nivel casi más bajo, eran idólatras, dicen incluso. Pero lograron a superar, lograron a salir de ese Egipto. Esas son la gente que tienen que recibir la Torah. Ahora vamos a entender hasta qué punto, por qué. Pero primero estamos trabajando el cerebro y el corazón, ya están recuperando. Pero al recuperar no es suficiente, aquí falta otra cosa. Al momento de dejar una adicción, hay un peligro. Si no le das una alternativa, entonces se va a regresar otra vez a su adicción. Cuando uno fuma mucho, deja de fumar, tiene que comer. Entonces engorda. Es decir, tiene que tener alguna alternativa. Si no tiene alternativa, regresa. Dice, Vaibe Shalach Paro etam, cuando Paró mandó al pueblo de Israel de Egipto, dice, Velo Nacham Elohim, Dios no lo sacó al pueblo de Israel por Eretz Pelishtim, no lo sacó de ahí. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Podía regresar. Kikarovu, porque estaba muy cerca. No podían hacer un camino tan cerca. Para salir de Egipto, entrar a Israel, un día, 2 días, 3 días, lo que sea, no es posible. Porque Birotam Milchama Veshavu Mitzrayim, cuando van a haber una guerra, siempre van a querer regresar a Egipto. Entonces siempre tiene que llevar un proceso. Ustedes saben que al salir de los alcohólicos y eso, hay sistemas de 12 pasos. ¿Ok? Hay uno que trató de hacer y mostrar que toda la salida de Egipto funciona a través de esos 12 pasos. ¿Ok? Es algo bonito por aparte, pero no importa si había 12 pasos o 11 pasos, pero sí había pasos. Había muchos pasos. No era de un segundo al otro. Todo es un proceso en la vida que tenemos que entender con las dificultades que tenían. De cada dificultad lograron sacar algo.
Eso lo vimos en Tu Bishvat también. Tu Bishvat se festejan en invierno, cuando hay dificultades, cuando hay lluvias, cuando hay frío, cuando hay eso. Pero sin tener eso, el árbol no va a crecer. Gracias a la dificultad, está creciendo. Vimos también el ejemplo que Herzl, de dónde empezó su idea del Estado de Israel. En 1895 él era periodista y estaba con el caso de Dreyfus. Cuando vio eso dijo, el pueblo judío tiene que tener un Estado de él y no puede seguir andando con lo mismo porque el antisemitismo nunca va a pasar. Es decir, las dificultades de lo que tenían en Europa y eso, de ahí creció la salvación, ahí creció algo. De las dificultades de todas las generaciones, de todo el mundo, de todo lo que pasó en la historia, de ahí también el pueblo judío siempre sube y siempre sube. Está más desarrollado, hay gente que piensa que los judíos de pronto tienen más IQ, pero no sé, no entro en ahorita revisar IQ, pero el asunto que creo que cuando persiguen a uno todo el tiempo, entonces siempre piensa y siempre desarrolla más. Entonces siempre está buscando más soluciones. Al buscar más soluciones y al tener que siempre buscarlo, entonces ya está más desarrollado. Entonces las dificultades, si ustedes van a hacer un segundo pensar, vamos a parar un segundo y van a pensar sobre alguna dificultad en la vida que le hizo crecer, alguna dificultad que sin esa dificultad no podían crecer. Estoy seguro que van a encontrar algunos ejemplos. Pues había un señor que ¿cómo se llama? Su burro se cayó a un pozo, ¿ok? Y no sabía cómo sacarlo de ahí. Y cada uno le dio su consejo, pero nunca salió. Hasta que llegó uno y dijo, ya ni modo, empezó a echar tierra. Dijo, por lo menos vamos a enterrarlo aquí, igual ya está adentro. Pero pasó algo interesante, mientras más tierra echó, el burro subió. Hasta que se salió solo. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Porque mientras hay más tierra y él se pisa encima. Pero si lo tapan, ¿cómo él puede salir? No tapan porque no agarran un diluvio de tierra y lo caen de una vez. Solo de un lado. No, es poco a poco. Entonces mientras poco a poco está subiendo, ¿ok? Sale. Mientras más tierra, a veces esa tierra, si lo aprovechas bien y sabes bien aprovecharla, sales. Sales del problema, no te metes en problema. Pues, sí. Mira, había uno, le voy a decir una cosa más, un detalle más. Había uno que llegó con el rabino quejándose mucho de las dificultades que estaba pasando en su vida. Y el rabino le dijo, mira, te voy a hacer una pregunta. Si tú ves un dibujo de puesta del sol y de eso de Leonardo da Vinci, ¿cuánto va a costar una cosa así? Grande. Algo que, su último dibujo que hizo. ¿Cuánto va a costar? Millones. Millones. Price. Ok. Dijo, ahora vaya a la playa y toma la misma cosa, el mismo dibujo en tu cama. ¿Cuánto va a costar lo que vas a sacar? $1. ¿Por qué? ¿Y qué es más preciso? ¿Qué es más preciso? ¿Qué es más real? De la naturaleza. La foto. La foto es más real. Sí. Entonces, ¿por qué la foto cuesta $1 frente de millones de dólares de un dibujo? Esto es ¿Por qué no se ayuda la imaginación? ¿Por qué? No nada más eso, aquí hay otro punto. Porque No es original. el dibujo es mucho más difícil. Dibujarlo y tiene mucho más riesgo de equivocarse y al sacar una cosa tan buena a mano, que es mucho más difícil de hacer foto, la dificultad pone el precio. Quiere decir que si tú quieres una vida mecánica de foto, ok, está bien. Pero no tiene sentido. Si tú trabajas, te esfuerzas, ahí sí tiene sentido. Ahí hiciste Da Vinci, ahí hiciste algo que cuesta millones. Aquí al mundo llegamos, tenemos que aclararlo, porque hay gente que pensaron que se cayeron aquí al mundo, vamos a pasar el tiempo y ya chao. Pero no es. Al mundo llegamos por algo, tenemos que encontrar el motivo, pero llegamos por algo. Cada dificultad lo tenemos que ver cómo aprovecharlo para sacar más cosas de eso. Y así exactamente como el dibujo. Si tú vas a un museo, todos los que hay, puedes decir, mira, yo puedo tomar fotos mejores, pero no hay uno.
Así como el otro que estaba pasando en un museo y de repente vio una figura de una persona que parecía un poco fea, Tisha B'Av, y le dijo al señor del museo, ¿cómo es posible que ustedes ponen esta cosa, ese cuadro, y piensan que es una cosa de arte? ¿Y cómo lo llaman arte a esta cosa? A ese dibujo, a esa figura humana. Entonces el señor le dijo, no, nosotros no lo llamamos arte, aquí lo llamamos espejo. Pero el fin, ese tenemos que entender la dificultad y por qué recibimos la Torah también gracias a la salida de Egipto. Así ya podemos empezar a tener lo que es salida de Egipto hoy en día. Vamos ahorita a agregar una cosa más para tener cómo salir hoy en día de Egipto. Cuando el pueblo de Israel salen de Egipto, rompen el mar. ¿Cuál es el significado de romper el mar? Entonces, esta semana empezamos a hablar un poco de eso, vamos a desarrollarlo un poquito más. El agua, el elemento agua en la Cábala, el Rav Vital, el alumno de Arizal, lo ve como el símbolo del origen de los deseos del mundo. Cada elemento tiene su... ¿Deseos? Ahorita, los deseos. ¿Ok? Cada elemento tiene sus resultados, sus símbolos, y el agua siempre lo ve como deseos. Y lo explica. Por ejemplo, dice Maim en hebreo, interesante, no tiene singular, es nada más plural. Maim. Maim, lo que sabe en hebreo aquí, Maim es agua, pero plural. No hay Maim en singular. Vamos a entender por qué ahorita. Maim dice agua no tienen forma, tú le das la forma. ¿Ok? Vamos a entender por qué. El fin, el pueblo de Israel sale de Egipto, rompe el mar. ¿Por qué romper el mar? ¿Por qué Dios no podía construir puente así rápido y ya? O ir por tierra. ¿Cuál es el romper el mar? Que se vuelve a cerrar. Sí, por supuesto, pero ¿por qué tiene que romper? ¿Qué quiere decir romper el mar? Vamos a ver algo interesante en la creación del mundo. Dios creó el mundo. ¿Qué está escrito al principio en los versículos? Veruach Elohim merajefet al pnei hamayim. Dios creó un mundo de deseos, de placeres. Ese es el mundo que Dios creó. ¿Qué hizo el segundo día? Separación entre el agua de arriba y el agua de abajo. El agua que tenemos aquí y el agua que está allá. Que hoy en día ya todos están de acuerdo que sí existe mucha agua ahí también. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre el agua de arriba y el agua de abajo? La mayoría, 90 y algo % del agua de este mundo, las aguas terrenales, son saladas. ¿Ok? El agua que está arriba, No es salado. dulce. Sí. ¿Ok? La lluvia que baja, dulce. Dulce. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú tomas agua salada, ¿qué te pasa? Puedes morir. Antes de morir, Le da más sed. le da más sed. ¿Ok? Cuando tú tomas agua dulce, ¿qué te pasa? Vives. Ya. Oh, ya llegamos a la conclusión. Ahora tenemos claro que el agua son deseos, pero aquí entra un punto importante del judaísmo. Hay religiones que ven a los deseos como algo malo, algo material, es algo que tenemos que alejar y ser nada más espirituales. Hay gente que dice, no hay espiritual, vamos a ser nada más materiales. En el judaísmo dicen no. Dios separó entre las aguas, hay deseos terrenales, pero hay también deseos celestiales. El pueblo de Israel separa el agua al momento de salir de Egipto, ¿ok? Sale del agua, rompe el agua de los deseos terrenales, pero recibe también agua como alternativa. Al lugar después que lleguen se llama Mará. Mará es un lugar de amargura. Ahí dice que empezaron a recibir los preceptos de la Torah, algunos. Pero todavía estaba amargo. Dice que la Torah también lo tienes que llevar como un deseo. La Torah siempre fue comparada con el agua también. Hoy Kol Tzameh Lechu Lamayim, dice el profeta, cada uno que tiene sed tiene que ir al agua. Se refiere a la Torah, al estudio. Cuando uno ve los estudios como agua, como deseos, es el deseo que tenemos que buscar. ¿Ok? Entonces al momento de salir de una adicción de agua de Egipto, reciben agua
como alternativa también deseos celestiales, deseos espirituales. Pero aquí no es el último punto. Cuando llegan a Mará, el agua que reciben, quiere decir los preceptos que reciben son amargos, no lo pueden tomar. Dice, nosotros no nos interesa tanto esos mitzvot, queremos regresar a Egipto. Ahí el agua era mejor. Dice Dios a Moshe, no, póngate un árbol ahí. ¿Cuál es el mensaje de poner un árbol? Regresando a tu Bishvat, enseñándole al pueblo de Israel paciencia. El árbol no crece en un segundo. ¿Ok? Hay que tener paciencia de encontrar deseos, encontrar el placer en las cosas espirituales. No en el primer día que uno va a llegar a la sinagoga, va a abrir todas las puertas de los deseos y va a tener todos los placeres del mundo. Y si no lo va a sentir, va a decir, no siento nada, mejor me voy. Tenga paciencia. El pueblo de Israel, otra vez estamos hablando de procesos hasta que alcanzaron a tener deseos en lo que es las cosas espirituales. Gracias a quién se abrió el mar. ¿Por el mérito de quién? Dios. Por supuesto Dios, pero Dios lo hizo por el mérito de quién. Primero que se echó al agua. ¿Ah? Yosef. Ayam Rava Yanos, lo decimos siempre en los Jodesh, más de todo. Ayam Rava Yanos dice, el mar se abrió porque vio a Yosef, los huesos de Yosef. Dice Yosef, ¿quién era? Lo que supo, lo que logró a escaparse de los deseos, del pecado que casi estaba en punto de cometer. Una persona que sabe controlarse y poner la mente encima del corazón, que está encima del hígado, es la persona que puede sacar al pueblo de Israel de Egipto, es la persona que puede abrir el mar, porque él logró salir de adicciones, él logró salir de esos deseos. Esa es la persona indicada para estar con el pueblo de Israel al salir de Egipto. Ahora llega el punto interesante, que dice que el Talmud, que el día de la lluvia es el día más importante, más elevado del día de recibir la Torah o del día de que venga el Mashiach y todo eso. ¿Qué tiene el día de la lluvia que es tan importante? Porque ¿qué pasa con la lluvia? Lluvia es Hace crecer todo. Evapora el agua de abajo, que es salada, y vuelve dulce. Ahí está todo el concepto. Ahí está el resumen, todo el concepto de la clase en lluvia. Porque el agua salada, cuando tú tomas, tienes sed. Los placeres de este mundo, cuando tú lo tomas, tienes sed. Te trae más sed. Y yo lo puedo decir por mi propia experiencia, y me imagino que cada uno piensa lo mismo. Cuando tú vas a un paseo, o tú compras algo nuevo, te pones contento, no que no. Pero al otro momento, cuando tú ves otra cosa, quieres más. Es decir, ya te salió toda la emoción de lo que tenías antes. ¿Ok? Terminaste un paseo, siempre uno está buscando más, siempre le da más sed. Mientras con los estudios, con la parte espiritual, uno tiene algo que se llama en hebreo Osher. Osher en hebreo es algo... Sí, Aleph. Osher en hebreo es como felicidad, no es tanto es como felicidad, pero es algo que está dentro de uno, es algo que siente adentro, no es un placer, también puede ser por dentro, ¿ok? Al momento de sentirlo, es nada más puede ser por algo que viene, por ejemplo, no nada más el estudio, sino uno ayuda, uno salva vida, logró salvar una vida. Este sentimiento que siente en ese momento, nunca lo pueden agarrar y nunca puede perderlo, es decir, al pensar de lo que pasó, aunque va a tener más cosas en la vida, pero ese sentimiento en ese momento es algo real, es algo verdad, ¿ok? Es algo dulce. ¿Qué pasa con la lluvia? Y aquí entra el judaísmo. El judaísmo no te dice nada más placeres espirituales, no, el judaísmo te dice baja lluvia, tienes que bajar lluvia todo el tiempo, tienes que agarrar los deseos terrenales también. Dios creó un mundo de placeres, de paseos, tienes que pasear, tienes que conocer, tienes que ver, tienes que disfrutar. De cada cosa, no hay una cosa que es absoluta prohibida. No hay algo que no se puede. Por ejemplo, hay religiones que te dicen, mira, tú no puedes tomar alcohol, vino, prohibido totalmente. No, el judaísmo te dice, de un lado el vino puede traerte a pecados, pero del otro lado,
cuando vas a hacer kiddush, cuando vas a hacer matrimonio, cuando vas a hacer también, vas a hacer usar el vino. El mismo vino que puede traer. Es decir, tú das, como dije antes, el agua no tiene forma, tú le das la forma. Tú le das esa forma entre espiritual y material. Tú puedes agarrar el agua de abajo, evaporarlo y volverlo dulce. Agarrar la misma cosa salada y ponerlo en dulce. No nada más usar lo de arriba. Si te trajeron a este mundo es usar también de este mundo. Pero al momento que tú sabes elevarlo, entonces ya lo convertiste en algo dulce. También todos los deseos de ese mundo. Y así funcionan todos los mitzvot. Cada cosa que estamos haciendo, las cosas más materiales y que a veces en otros lugares lo ven como algo mal, en el judaísmo puedes, a través de un pensamiento, volverlo en algo más sagrado que hay. Le voy a dar un ejemplo que una vez di hace muchos años a jóvenes estudiantes que siempre teníamos clase en la noche. Y yo dije, ustedes en ese momento nada más en un cambio de pensamiento pueden hacer un cambio drástico en lo que están haciendo. Al momento, ustedes ahorita están estudiando en la noche. Si están pensando que ya terminaron el día y se quedó un momento libre, vamos a estudiar algo, está bien, no está mal. Pero ¿qué están haciendo? Ponen el estudio como el último. Pero si ustedes piensan como judíos que el día empieza en la noche, quiere decir que el día de mañana lo empiezan con el estudio de ahorita, y la primera cosa que hacen es estudiar. Entonces, con cambio de pensamiento, cambiaste todo tu valor a las cosas sin aumentar tanto esfuerzo. Como el ejemplo que siempre doy es el 1 y los 7 ceros. El Arizal dice que siempre en Yom Kippur decimos que el 1 está arriba, 7 abajo, cuando el Kohen Gadol estaba con Hassan. Dice, ¿qué quiere decir que el 1 arriba y los 7 abajo? Dice los 7 ceros, cuando tú pones el 1 arriba al principio, ¿qué pasa? Cada cero se aumenta la cuenta, se sale 10 millones. Pero si tú pones el 1 al final, cada cero disminuye a este 1. Quiere decir que a veces podemos seguir haciendo casi lo mismo, pero cambiando el pensamiento, ¿dónde quieres poner tu 1? Tu alma, que es 1. Si lo quieres poner al principio, las cosas espirituales, el orden de Moach Lev Kaved. Si pones el Moach arriba, ya todo está bien. Ya cada cero, cada placer también que vas a hacer de este mundo también se suma a la cuenta. Pero si lo haces al revés y dejas las cosas espirituales, nada más cuando voy a tener tiempo voy como dándole la última, entonces ese está mal. Entonces, ¿qué decir? Entonces el punto importante, ese primero lo tenemos que saber, no nada más salir de Egipto, sino saber cómo romper el mar y después cómo otra vez conectar las cosas. No es nada más alejar de la material, sino saber cómo bajar esa lluvia. Dice que la diáspora, el exilio de Egipto se llama Galut Adat. ¿Qué es Galut Adat? La salida del conocimiento. ¿Qué es Dat? Da'at es conocimiento. Aparte, en hebreo también. La Da'at. Dijimos en Tu Bishvat. La Dat es también conexión. Conectar. Va'adam yada et Chava ishto. Se conectó con ella. Okay, es conectar en hebreo también Dat. Dice, en Egipto el exilio era exilio del Dat. Era separación. Separación entre la parte espiritual y la parte material. Y no, hay que conectarlo. ¿Quién era la persona indicada para conectarlo? Primero Moshe. Moshe, por ejemplo, cuando en la Torah aparece Abraham, hay una separación. Abraham, siempre hay separación. Jacob, siempre hay separación. Con Moshe, cuando aparece Moshe, no hay separación. Es la única persona que no hay separación en su nombre. ¿Por qué? Dice Moshe era la persona que logró conectar su parte material con su parte espiritual, hacerlo una cosa, una sola pieza, no dos piezas diferentes, no dos trabajos diferentes. Esa es la persona que, si tú agarras 3 meses de su nacimiento, como está escrito en la Torah, que cuando nació, Vatiatzpineu Gimel Yerachim, que lo escondió 3 meses, llegas exactamente a la entrega de la Torah. La entrega de la Torah es el día que es la forma como conectar
la parte material y la parte espiritual. Es la forma como bajar esta lluvia que estamos hablando tanto. Y toda la creación está hablando lo mismo. Tú ves, Ismechu Hashamayim vetagel haaretz. Primero, las iniciales de ese versículo es Yud Kevav, que es el nombre de Dios. Ismechu Hashamayim está hablando de cielo y vetagel haaretz está hablando de la tierra. Cuando los dos están juntos, está formando el nombre de Dios. Eso es lo que te dije. Echad vod echad, 1 más 1 suma 26. ¿Ok? Tú ves las cosas en el mundo, las cosas materiales, siempre llevan también las letras Yud y Hey. Ajila, Shtia, Lina, Dira, en español tierra. ¿Qué más? Hay muchos ejemplos que pueden tener. Sheina, tiene Yud y Hey. Tú lo conectas con cosas espirituales como Torah, Kdusha, Keuna, Ora, tiene Vav y Hey, la otra parte del nombre de Dios. Es decir, al conectar las dos, también Ish, Isha, tiene Yud, Hey, al conectar eso, recibes el nombre de Dios. Es decir, la grandeza más grande que uno puede tener es a través de las cosas materiales. Por eso, después de la salida de Egipto, salieron con toda esa riqueza. Gracias al Egipto, podían recibir la Torah. Gracias a todas las cosas materiales que había ahí, lograron a salir, lograron a recibir. Pero ese siempre tenemos que empezar con la mente, pensándolo. Hay una ley física. Cada cosa que es parte de la materia, tiene tiempo. ¿Ok? Pero al momento de ponerlo algo espiritual, lo vuelves algo eterno. Y no tiene límites de tiempo. No tiene, estás en otra dimensión. Al momento de comer, hay algo interesante. De un lado no puedes comer sin bendecir, que es algo espiritual, pero del otro lado tampoco puedes bendecir sin comer. Uno no puede decir ahorita Shakon ni Abidvaro si no toma nada. Es también parte de lo que está haciendo, es también parte importante de su trabajo. Por eso, en cada lugar que aparece mitzvot, que aparece preceptos, y por eso es tan básico todo el concepto de la salida de Egipto. Con eso terminamos que cuando Dios llega, hoy en la mañana dijimos, cuando Dios llega al pueblo de Israel y dice, yo soy tu Dios que te saqué de Egipto, y no dice, yo soy tu Dios que creó el mundo. Aunque podemos pensar que crear el mundo es mucho más importante y fuerte, sin embargo, parece que no. Porque Dios llega y te dice, no, yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. Tú tienes, creí el mundo, sí, el mundo está, pero la pregunta, ¿qué vas a hacer con este mundo? Esa es la pregunta. No es tan importante estar en el mundo si no sabes actuar y no sabes hacer lo que hay que hacer. Tú tienes que saber el mensaje de la salida de Egipto si estás en este mundo, y por eso es tan importante. Vimos también en el Kuzari, en el libro de Kuzari, que algún día vamos a estudiarlo por orden, un libro súper interesante de base también de la filosofía judía. Había ahí representantes de todas las religiones, y cada uno de cada religión, menos el filósofo, cuando le preguntaron cómo empieza la religión o cuál es el resumen de la religión, empezó a decir, creemos en Dios que creó la tierra y el cielo en 6 días y todo lo demás. Y era el judío el único que dice, nosotros creemos en un Dios que nos sacó de Egipto. Cambió. No habla de la creación del mundo. Y a veces todo el mundo piensa que hay que hablar primero de la creación del mundo, que hay un creador del mundo. Sin embargo, el Humash Shmot, este que estamos ahorita, que habla que hay un conductor del mundo, habla de la salida de Egipto, es de nosotros. La creación del mundo es general, pero la salida de Egipto es un mensaje particular para cada uno y uno. Y ese también lo vimos con eso para completar esa idea que dice en cada viernes, Yom HaShishi vaychulu hashamayim va'aretz. El 6º día Dios terminó el cielo y la tierra, en toda la creación. ¿Ok? Entonces, ¿en qué día terminó su trabajo? El 6º día. Pero después, ¿qué sigue? Vaychal Elokim Bayom Ashvi'i. Y terminó Dios en el día 7º. Entonces, el día 6º o el día 7º.
Séptimo. ¿Séptimo? ¿Y qué es Yom HaShishi Vaychulu Hashamayim? Antes dijiste que es el día sexto. En Lo la material misma frase. terminó en En la misma seis. frase. Que Lo terminó. material terminó en el sexto, pero lo espiritual es en el séptimo. O entonces, tiene buena memoria. Porque ya nos dijiste Ajá, una vez. sí, entonces es importante tenerlo siempre en la mente, ¿ok? Yom HaShishi, cuando habla del sexto día, habla Yom HaShishi, el sexto famoso. ¿Qué es el sexto famoso? El sexto de Sivan, cuando recibimos la Torah. Y cuando habla de séptimo día es el séptimo día de la creación. Dios terminó su trabajo en el séptimo día de la creación. Pero para nosotros, el trabajo fue terminado cuando recibimos la Torah el sexto de Sivan. Esa es la conexión entre el mundo material y el mundo espiritual. Esa es la conexión que siempre tenemos que tener claro. Al principio, en el primer versículo de la Torah, Bereshit bara Elohim, ¿qué es Et Hashamayim ve'et haaretz? El cielo y la tierra. Ese lo sabemos aparte. Et es Aleph y Taf. Aleph a Taf. De la De totalidad. todas las letras. Et Hashamayim, las letras del cielo. Ve'et Haaretz, y las letras de la tierra. ¿Qué quiere decir? Las letras del cielo y las letras de tierra. Pero aparte tiene un mensaje importante. Dice que la Torah tiene parte espiritual, que es el origen de la Torah. Y ese ya vimos en algunas de la segunda clase cuando estuve aquí. Ok, tiene que recordarlo. Les pasó hace 7 meses nada más. Hay parte del origen de la Torah, que es el espiritual, y hay parte materializada de la Torah, de lo que vemos hoy en día, de lo que tenemos aquí. Todas las historias de la Torah, o todas las cosas que aparecen en la Torah, hay gente que piensa que son cuentos, una mitología. Hay mitología romana, hay mitología griega, hay mitología judía. También hay mucha gente que piensa, pero no. Lo que tenemos, el texto material, es una forma, las letras de la tierra, materializadas del origen espiritual que teníamos. Es decir, la Torah, al momento de leer la Torah siempre tienes que tener claro, hay una combinación ahí entre la parte espiritual y la parte material. Al leer la Torah como salida de Egipto de parte nada más histórica, perdiste el alma de la Torah. El cuerpo lo tienes como letras, como cuento, pero el alma de la Torah no lo tienes. Y ese es el momento cuando tú agarras, rescatas ese mensaje histórico y lo llevas a aplicar hoy en día en la realidad, en 2016, o en cada año, en cada lugar. En ese momento lograste sacar no nada más el cuerpo de la Torah, sino también la parte del alma de la Torah, también la parte oculta de la Torah. Esa siempre tenemos que recordar en cada cuento histórico de la Biblia. No lo hagamos nada más como historia y perdemos todo lo demás, porque el cuerpo solo es muerto. Siempre lo tenemos que profundizar y entender lo que está escrito adentro. Así vamos a poder aplicarlo en nuestra vida, salir de Egipto, recibir la Torah y entrar a la tierra de Israel también hoy en día. Pero yo siento que cuando se habla de la salida de Egipto, yo creo que la mayoría de la gente no entiende lo que usted nos explicó hoy, que la salida de Egipto means so much, que tiene tanto. Debemos entenderlo, porque no puede ser un concepto histórico que salimos de Egipto y que repite tanto como base de todo el pueblo judío. No puede ser que donde vas encuentras ese concepto y no lo vas a entender cómo aplicarlo. Porque hay gente que siempre me preguntan, ¿hay pruebas científicas de la salida de Egipto o no hay? Pues hay gente que dice que sí hay gente que niegan y dicen que no hay. En internet hay sin límites, material a favor y en contra. Yo respondo sobre eso muy, muy fácil. Digo así, ¿qué te importa si pasó o no pasó, si está pasando hoy? ¿Por qué tienes que buscar pruebas del pasado si lo ves en presente? ¿Entendiste? Hay gente que buscan todo el tiempo pruebas científicas. Sí. Que, mira, es exactamente, uno va a decir, yo quiero encontrar una prueba. Me pregunto uno, ¿por qué no hay pruebas científicas así de 100% que existe Dios? Y que nadie va a discutir. Que todo el mundo va a creer. ¿Por qué no hay?
Entonces les dije, mira, esas cosas lo tienes que llevar tú con tu alma. Tú quieres tener una prueba científica que tu esposa es lo que tienes que andar con ella y que lo amas científicamente, o lo quieres sentir. O lo llevas con los sentimientos. Es una cosa que tienes que sentirlo, que tienes que respirarlo, que hacerlo. Tú no agarrar, no, mira, voy a revisar la ADN y todo si combina con los números del cielo y que si la luna está llena. Esas cosas bonitas, pero no por eso uno empieza a vivir con su esposa, ¿ok? Es cosas de sentimientos. La Torah es lo mismo. Nosotros siempre, el símbolo de la Torah es como el matrimonio del pueblo de Israel. Y no por nada. Porque tiene que sentir y hacer las cosas con amor. Por eso dije que la Torah es como deseo. Es también agua. Es placer. Casi, búscanme un versículo en la Torah, no en los profetas, que hay que estudiar Torah, que es obligación de estudiar Torah. No hay. Hay versículos que tienes que enseñar, pero versículos que tienes que estudiar, obligación. Cuando uno empieza a entender o a estudiar sobre la obligación del estudio, casi no encuentro versículos. Porque, otra vez, no son cosas que lo tienes que hacer por obligación, lo tienes que hacer por que te nace, ¿ok? Por corazón, por sentirlo, por amarlo, por quererlo, ¿ok? No nada más buscar todo el tiempo. Entonces, mira, es importante, para aclararlo, es importante también saber las historias y tener claro las historias, y es bonito también tener pruebas y todo lo demás, pero no podemos perder el presente todo el tiempo para buscar el pasado. Piensa cómo estás aplicando hoy en día esas cosas. Es más, puedes encontrar a Moshe Rabbeinu también hoy en día. La personalidad de él en tu persona. En vez de encontrar a un Paró. Porque lo que te sacó de Egipto en 2448, ahí en la historia, te puede sacar hoy también. La misma cualidad que sacó ahí, o la misma combinación entre mente y corazón, te puede sacar también hoy, en la casa. Ok, salimos de aquí, de Egipto, de todo. Mañana tenemos algo nuevo que empezamos en Kabbalat Shabbat con Tarbut. Ya hicimos varias veces, pero ahorita vamos a hacer una idea totalmente diferente. Vamos a trabajar sobre países. Y ese país va a ser, el primero va a ser Israel. Entonces toda la comida va a ser israelí, las banderas, toda la decoración, mañana en la noche. Vamos a hablar de Israel. Los niños de Tarbut estudiaron sobre la historia de los judíos en Israel desde Abraham Avinu, con el desarrollo de la Mishnah, la Torah oral, todo hasta hoy en día. Vamos a hablar sobre Israel, vamos a cantar cosas de Israel. Aprendieron los niños también una canción especial de Israel. Entonces es el primer país. Cuando vamos a llegar con Polonia también vamos a hacer algo. Entonces, antes vamos a hacer México, por ejemplo, y después polaco, para tener una balanza. Pero el asunto, vamos a hacer de todos los países, y la idea es que los niños aprendan de los judíos en cada país, en toda la historia. Entonces, en cada lugar hay su historia y hay su lugar. Y va a ser una vez al mes nada más. Así que mañana es la primera y la importante, ¿ok? Apoyar, y si alguien quiere hablar algo en la comida sobre Israel o su experiencia en Israel, también vamos a tener el espacio para eso. Así que prepárense, porque ya salimos de Egipto hoy y ya tenemos que entrar a Israel, ¿ok? Pues ya es uno con la otra, ¿no? Mashiach sí, también. También, todo. Un proceso. Todo es poco a poco. Mientras, antes de Mashiach, vamos mañana a estar aquí. Cuando Mashiach llega, cambiamos. Sí. ¿Ok? Pero hay gente que me dicen, yo voy a la clase o yo voy a Shabbat si Dios quiere. Y después no llegó y le pregunto por qué. Y me dijo, Dios no me dijo si quería o no quería. Yo no podía venir. Entonces sí, hay también una frase conocida que dicen primero Dios. ¿Sí? Es como primero veo a Dios y después luego yo. Entonces es también complicado. Pero
Como dijo uno, no hay que decir si Dios quiere. Primero si tú quieres, porque tú tienes que querer. Ahora Dios te va a ayudar, te prometo que Dios quiere. ¿Ok? Tú tienes nada más que quererlo también. Pero es tan difícil cuando le preguntan a uno, es que yo no creo en Dios. El otro, sí, yo sí creo en Dios. Entonces, si yo le digo a él, bueno, es que tienes que sentirlo. Mira, te voy a decir algo. Es una pregunta muy buena. Y te voy a decir algo para los que tienen tiempo de entrar en algo bonito. Yo tenía esta semana y la semana pasada un foro de discusión con ateos y creyentes de una muy alta categoría en Israel. Quiere decir que los ateos que estaban participando en ese foro son organizadores de grupos contra religión. ¿Ok? Y son grupos que en internet tienen videos y cualquier tipo de cantidad de cosas contra la religión y contra Dios y contra todo, y hay unos que están a favor. Entonces teníamos estas discusiones. Ok, entonces había uno que dice, mira, por ejemplo, mi abuelo no cumplía mucha cosa, no era tan religioso, pero su creencia en Dios era, no, cuando tú acercabas con él con una prueba científica, que dijo, no, a mí no me importa, yo creo en Dios, yo no necesito eso. Okay. Él tenía como 100% porque lo tenía en su corazón, no lo tenía. Okay. No lo puedes convencer a alguien con tu corazón. Pero yo le dije a esos ateos una cosa muy sencilla. Dije, ustedes están provocando o causando que los demás gente no crean. ¿Y los creyentes qué hacen? Al contrario, ¿quién tiene la razón? Entonces le dije, ustedes los ateos son muy éticos, muy humanos, muy todas esas palabras bonitas, ¿ok? Entonces le dije, y por lo tanto, tiene que saber algo, que usted está haciendo una cosa contra la ética humana. Y me dijo, ¿cómo así? Entonces le dije, vamos a pensar bien. Usted, casi cualquier ateo hoy en día es agnóstico, quiere decir, no tiene prueba que no existe Dios 100%, pero como no tiene prueba que sí existe, supone que es mejor decir que no existe, porque tiene de pronto más porcentaje de la lógica que no existe y anda en su vida así. ¿Ok? El problema es que también le dije a ellos, ustedes tienen que estar de acuerdo conmigo que hay un porcentaje que sí existe Dios. Para mí hay 100, para ustedes de pronto nada más 5%. Pero ¿existe esos 5% para ustedes? ¿Puede ser? Y dijeron sí, puede ser. Pero me dijeron, 95% que no existe, y tú me exiges. Y dije, no te exijo nada todavía, pero está de acuerdo conmigo que existe un porcentaje, no importa el número, que sí existe Dios. Perfecto. Al momento que existe Dios y tú le causaste a alguien no creer en este Dios y no cumplir sus preceptos, ¿qué le hiciste? Un daño. Porque este Dios, supuestamente lo va a castigar. Entonces hay un porcentaje que tú estás causando daño a mucha gente. Y no hay un porcentaje, ni uno, que tú lo estás causando algo bueno en el mundo venidero, porque tú dices que no existe el mundo venidero. Entonces, no le estás causando bien de ni 1%, y sí lo estás causando en un porcentaje de pronto un daño. Ese en este lado. Y yo, cuando estoy agarrando gente a la religión, si hay Dios, le hice el bien, porque le va a premiar. Seguro. Entonces, hay un porcentaje que yo estoy haciendo bien. Y si no hay Dios, no le hizo daño. No le hice daño, porque no hay nada después. Entonces, ¿qué soy yo? Una persona que trabaja sobre un porcentaje de hacer el bien a la humanidad. ¿Y qué eres tú? Una persona que está haciendo un porcentaje de hacer daño a la humanidad. Titbayesh lecha, me dijo. Entonces, es así. Sin meterse en todo lo que le dije, sí, mira, como hablamos hoy, si tú agarras las cosas como placer, le dije, yo también cuando le causo a alguien, por ejemplo, yo me acuerdo en un lugar cuando le convencí a alguien que cumpla Shabbat y con su familia y eso, y no era religioso, me dijo, si voy a hacerlo, no piensas que voy a ser religioso, porque de eso no voy a hacer. Dije, no, tranquilo, pero disfrútalo. Y después me dijo, mira, no sé si voy a ser religioso, pero ese Shabbat me gustó, porque era la primera vez que me desconecté totalmente. Entonces, si hay gente que sabe desconectar, hay gente que sabe aprovechar esos mitzvot para disfrutar,
Entonces no nada más que en un porcentaje le causé una cosa buena, para mí es por 100% que le causé cosas buenas en el futuro, pero si hablar según esos ateos, también le causé como disfrutar este mundo. Y le dije, y esa es la razón que en toda la Torah escrita busca el mundo venidero, busca el paraíso en la Torah escrita. No lo vas a encontrar. ¿Por qué? ¿Por qué no habla de eso? Existe, pero ¿por qué no habla? Porque eso lo tiene que sentir uno. No nada más sentir, sino aquí también hay otra cosa. La Torah te dice, tienes que cumplir los mitzvot no nada más por el mundo venidero, sino también para este mundo. Es una historia verídica, no hace mucho. Un señor que donó mucha plata a los yeshivot en Israel. Y el rabino, cuando lo trajeron a esa persona con un rabino muy famoso, y el rabino le dijo, mira, tu mundo venidero va a ser así de ese tamaño porque hiciste una cosa tan buena y eso. Entonces, tengo envidia de tu mundo venidero, pero no tengo envidia en tu mundo, en este mundo, porque lo estás perdiendo este mundo. Es decir, al momento de no disfrutar, uno tiene que saber que los mitzvot, no nada más Shabbat, hay muchos mitzvot cuando uno sabe aplicarlo de una forma correcta, sabe disfrutarlo aquí, sin pensar de la recompensa que va a llegar. Ese es el punto importante, esa es la salida de Egipto aquí, ese es recibir la Torah aquí, ese es los dos tablas de la ley que uno llega de parte como espiritual, uno con Dios, uno parte material, uno con su prójimo. Pero al juntar los dos, tienes todo, tienes los 10. Pero tienes que saber disfrutarlo. Entonces, finalmente, la conclusión era, y hasta hoy no recibí una respuesta clara sobre el punto, ¿ok? Más como respuestas, te estás desviando del tema, o no sé de qué tema estoy desviando, pero el asunto era, es mucho mejor y mucho más lógico cumplir y hacer y ganar en vez de no hacer y de pronto perder.